Buenas tardes a los presentes, a los que nos escuchan. Yo soy Elías Reyes, mi compañero... Bueno, yo soy Alan Retamal. Y hoy día, 27 de marzo, hemos traído un invitado muy especial, investigador de amplio currículum, formado en la Universidad de Manchester y actualmente director nacional de la Escuela de Psicología en la Santo Tomás, Martín Casasos. Un gusto. Buenas tardes. Bueno, para comenzar nos gustaría preguntar algo como básico, que sería: ¿quién es Martín Casasos? A ver, te puedo responder de muchas formas y hay muchos niveles en realidad. Soy padre, pareja, hermano, hijo, soy académico, soy investigador, soy director de escuela, ¿cierto? Y te respondo un poco a propósito de todo lo que hago, porque efectivamente, ¿cierto? Tiene que ver con las distintas cosas en las que estoy involucrado. Soy un frustrado aprendiz eterno de piano. Entonces soy muchas cosas. Excelente. Bueno, empezando con las preguntas más relacionadas a la psicología, nos gustaría que definiera en sus términos qué es psicología. A ver, en una respuesta corta te podría decir que es la ciencia del estudio del comportamiento, ¿ya? Digo que esa es la respuesta corta y que tal vez incluso podría ser bastante criticada desde distintos puntos de vista disciplinares y teóricos dentro de lo que es la psicología. Porque en ese concepto de comportamiento en realidad se engloban muchísimos procesos, algunos de comportamiento explícito, otros no, que sobre todo en este segundo grupo hay mucha gente que no podría entender necesariamente como un comportamiento, y ahí podríamos entender, por ejemplo, algunos procesos de respuesta emocional, ¿cierto?, que tal vez no serían definidos como tal desde algunas corrientes teóricas, pero en esta definición más sencilla que estoy tratando de darte, efectivamente sí estaría incluido todo ese comportamiento más tácito. Muchas gracias. Y bueno, usted es director nacional de nuestra Escuela de Psicología y nos gustaría preguntar cuál es su rol, cuáles son sus principales responsabilidades y más relacionado a ese ámbito. Mira, mi trabajo involucra por supuesto distintas labores, pero si tuviese que resumirlo en una oración sería cautelar, porque el perfil de egreso que nosotros tenemos dentro de la Escuela de Psicología se pueda entregar de manera equivalente en las 13 sedes donde hoy día tenemos presencia, ¿ya? Que es un desafío grande, es importante, porque tenemos que poder cautelar este proceso de formación para llegar a este perfil de egreso, aprovechando la diversidad territorial en estas 13 sedes, con las limitaciones de recursos que puedan existir en estas 13 sedes y con las presiones y demandas ambientales y contextuales que hacen distintas a estas 13 sedes también, ¿ya? Por lo tanto, lograr la equivalencia de procesos es un desafío que es permanente, que por supuesto no trabajo solo en esto, sino que hay mucha gente del equipo, de la planta docente, de la planta directiva, en todas las sedes, que van apoyando y van realizando gran parte de este trabajo, por supuesto. Excelente. Bueno, nosotros en la investigación que hicimos de su carrera, y sabemos que usted estudió en Manchester. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia que usted ha notado en la formación psicológica, tanto aquí en Chile como en el extranjero, en Reino Unido? La formación es totalmente distinta, porque en realidad cómo está legislado el quehacer del psicólogo también es muy diferente, cómo está legislada la formación, cómo ha sido la tradición en el desarrollo de la psicología es muy distinto. El pregrado en el Reino Unido dura 3 años, ¿ya? Pero no es habilitante en términos profesionales. Nosotros hoy día tenemos una carrera que dura 5 años, pero que es habilitante en términos profesionales. Y es habilitante en términos profesionales independiente de si tú te quieres dedicar a un área educacional, organizacional, comunitaria, clínica, ¿cierto? Psicología del deporte, si tú quieres y tuvieses la oportunidad de entrar, también podrías hacerlo. Allá no, allá tienes que hacer estos 3 años y si quieres una habilitación profesional, luego tienes que hacer un máster, muchas veces también tienes que hacer un año de práctica como una suerte de asistente de psicólogo, de algún psicólogo que ya está acreditado, y luego hacer un doctorado clínico.
Entonces, en realidad son bastante más años de estudio para la habilitación profesional completa. Y sí, ¿cómo cree eso que resulte como en... ¿Cuáles vería usted que son como las divergencias que se producen a causa de eso? Como acá en Chile, en el Reino Unido, ¿cierto? Como en la práctica del psicólogo. ¿Cree que hay como diferencias que se notan a partir de eso? O sea, por supuesto, porque finalmente tienes un titulado con habilitación profesional con mucho más estudio, ¿ya? Entonces finalmente suele estar mejor preparado que alguien que sale del pregrado acá. Sin embargo, si tú llegas con un pregrado de acá, allá, estás mejor preparado que alguien que acaba de salir del pregrado de allá. Y de hecho tienes muchas horas prácticas que allá no tuvieron. Sí. Esto es una anécdota muy tonta tal vez, pero era una cosa que yo solía defender en las postulaciones que hacía. Que yo llegaba allá con un pregrado de 5 años y no perdón, en mi caso fueron 6, porque cuando yo estudié todavía eran 6 años, entonces que yo llegaba con 6 años de pregrado en lugar de 3, y que eso involucraba un año completo de práctica profesional, que allá tampoco existía. Entonces que en realidad el nivel con el que yo llegaba allá no era comparable al pregrado o únicamente el pregrado en el caso del Reino Unido. Perfecto. Nosotros sabemos que usted es neuropsicólogo. Y queríamos que nos hablase un poco de su experiencia como neuropsicólogo allá en Reino Unido. A ver, a veces me da un poco de vergüenza llamarme a mí mismo neuropsicólogo, y sobre todo hoy día que estoy dedicado a la gestión universitaria y estoy tan alejado de eso. Mi interacción con la neuropsicología, además, dentro de lo que fueron mis un poco más de 6 años en Manchester, en realidad estuvo supeditada sobre todo al trabajo, o circunscrita más bien dicho, al trabajo en Head Forward Center, que es un centro de rehabilitación social para gente con accidentes cerebrales adquiridos. Ya. Mi tesis doctoral no tenía nada que ver con neuropsicología. Pero sí mi trabajo durante esos años, yo partí ahí como voluntario. En los tiempos que yo estaba voluntario, conocí también al que era el neuropsicólogo de este centro en ese tiempo, el doctor Cristian Salas, que hoy día trabaja en la UDP. Y después de que él vuelve a Chile, yo sigo siendo el psicólogo de este centro. Como digo, en un centro de rehabilitación social, donde llegaba gente que había tenido accidentes cerebrales traumáticos en su gran mayoría. ¿Ya? Accidentes, algunos asaltos. Finalmente ahí nos dedicábamos a un tema particular que era una de las consecuencias principales de una persona que tiene un accidente cerebral, que es el aislamiento social. Entonces nos dedicábamos básicamente en la rehabilitación social que necesitaba esta persona para poder volver a tener distintas formas de conexiones sociales significativas. Y de hecho en un estudio que hicimos con Cristian, que fue un estudio cualitativo, vimos que una de las mayores consecuencias desde el punto de vista del sobreviviente del accidente cerebral era la pérdida de amigos y la dificultad para hacer nuevos amigos. Entonces, este era un tema que era realmente importante. Éramos un centro bastante único por la forma en cómo funcionábamos, más allá de que existen otras agrupaciones para personas con accidentes cerebrales en UK. Headway de partida, que sé yo, que es una institución enorme. Pero nosotros teníamos bastantes características en realidad que nos hacían bastante únicos, y mezclábamos una serie de actividades que eran estructuradas con series de actividades que eran no estructuradas, que era una interacción libre. Entonces de algún modo se recreaba un ambiente muy ecológico adentro, que permitía por lo tanto también a los distintos beneficiarios y usuarios poder transferir más fácil el tipo de aprendizajes que tenían en el centro a lo que era su vida cotidiana. Bueno, usted mismo lo decía, que su tesis no tenía nada que ver con su trabajo, y si no me equivoco su tesis es de autismo, ¿cierto? Así es. Lo que será la charla de mañana, a las 11. Sí, 11. Exacto.
Bueno, nos gustaría preguntar qué es lo que lo motivó a la neuropsicología y específicamente el estudio del tema del autismo. Yo cuando llevaba poco tiempo de haber egresado, me había dedicado a hacer distintos tipos de trabajo y en un momento me puse a buscar trabajo para cambiar un poco una dirección de carrera. Y en eso entré a trabajar a un centro clínico comunitario, más bien comunitario diría yo, en realidad se llamaba Panaut, dirigido a personas autistas y sus familias. Digo autista en lugar de con autismo, siempre hago esta aclaración, y mañana me la van a escuchar de nuevo, porque es el término que prefiere en general la gente que pertenece a la comunidad autista, ¿ya? No es el único, hay gente que no lo prefiere, lo estoy usando solamente por un tema estadístico de probabilidad y que voy a llegar a más gente si es que lo escuchan de esa forma, ¿ya? Perfecto. Entonces, bueno, empecé a trabajar ahí, sobre todo trabajando con las familias de personas autistas, más que con los niños jóvenes y adultos que se atendían en el centro. Pero también hice algunos trabajos con ellos y ahí surgieron distintas preguntas, ¿ya? Respecto al funcionamiento cognitivo de una persona autista, que efectivamente es muy distinto en muchas cosas. Entonces me generó muchas curiosidades y dentro de esas curiosidades apareció lo que tenía que ver con la percepción del tiempo en personas autistas, específicamente lo que tiene que ver con percepción de duraciones, ¿ya? Que en ese momento yo lo había estudiado un poco, pensé que sabía algo y luego me di cuenta que en realidad no sabía mucho, ¿no? Tanto este trabajo en el centro comunitario como en el Head Forward Center muestra igual esta mirada quizás más integral, ¿cierto? De las personas, que creo que se comparte harto como algunos modelos de la psicología y algunos quizás como que lo rechazan, como siento que en muchos modelos clínicos se separa mucho a la persona, pues cómo vamos a tratar, ¿cierto? El perfil cognitivo de la persona, vamos a tratar quizás nuevamente como eran traumas, por ejemplo, era como vamos a tratar aspectos neurológicos y no se percatan quizás de eso, de que es una persona la que tiene este cerebro, es una persona la que estamos tratando y que tiene contexto social y que eso, a veces se ignoran estos enfoques. Es muy interesante esa práctica. Sí, totalmente. O sea, de hecho la pregunta por el tiempo aparece de una pregunta por la interacción. Yo llego a una pregunta por las duraciones a propósito de el tipo de anticipaciones y de instrucciones que le daban madres y padres a sus hijos e hijas autistas para prepararlos para el cambio. Entonces, si les decían en 3 minutos o en 5 minutos vamos a ir, ¿no es cierto? Pues nos vamos a almorzar o vamos a apagar el televisor. Y yo veía que ejecutaban esa instrucción, por lo tanto los preparaban como nos habían enseñado a todos que teníamos que hacer cuando trabajábamos con gente autista. Veía que aparecía igualmente esta desregulación y yo decía, ¿pero por qué? Si en el fondo está preparado, ¿cierto? Entonces pensé que tal vez podía tener que ver con la percepción de la duración y que finalmente esos 5 minutos significaran algo diferente para la persona que daba la instrucción que para la gente que lo estaba recibiendo. Después me di cuenta que no tenía nada que ver con eso. Mañana les voy a contar más profundamente toda esa historia. Perfecto. Sí. Pero sí, en realidad la pregunta tenía que ver con la coordinación social, el rol de la temporalidad en la coordinación social. En realidad eso. Perfecto. Bueno, acá también ligado a estas como consultas sobre la neuropsicología, quería consultar cómo entiende esta relación entre la psicología y las neurociencias. A ver, yo creo que esto es algo que decía siempre mi formador de neurociencias en la universidad, con quien trabajé siendo ayudante varios años, profesor Fernández Tornini. Tú puedes dar explicaciones de la conducta y el comportamiento sin saber neurociencias, ¿ya? Pero no puedes realmente comprender la profundidad que existe en el comportamiento si no sabes neurociencia.
Y yo creo que hay mucho de eso, ¿ya? Efectivamente, yo puedo dar muchas explicaciones, pero comprender realmente lo que está ocurriendo es muy difícil. Y por supuesto, con el conocimiento de neurociencia actual, no estoy diciendo que podamos hacerlo tampoco, ¿ya? Porque nos falta muchísimo, en muchísimos campos. Pero necesitamos poder comprender algunos procesos en términos neurobiológicos para poder entender por qué la gente se comporta de una forma u otra. Ahora, insisto, este salto desde la neurociencia más dura al comportamiento es un salto que es grande, ¿ya? No son equivalentes en ningún caso. Sin embargo, el ser humano y los seres vivos, en realidad, en general, nos podemos comportar por cómo nos comportamos gracias a la biología que tenemos. Por tanto, es muy importante poder entender nuestra biología para poder entender nuestro comportamiento. Excelente. Sí, tomando quizás la pregunta anterior, ¿cierto? Lo que estamos hablando acá con esta tesis, ¿cierto? Con la investigación. ¿Cree que hay aplicaciones prácticas en estos hallazgos, ¿cierto? Que quizás tomó en esta investigación con la percepción del tiempo en personas autistas? O sea, totalmente. Como decía antes, yo partí desde la base que tenía que ver con la coordinación social. Y eso no he dejado de pensar, y de hecho hay varios estudios en percepción del tiempo y de turnos en conversacionales, qué sé yo, etcétera. ¿Ya? En lo que fue exactamente mi estudio en autismo no tuvo que ver con eso, porque finalmente yo no encontré diferencias en distintos niveles de complejidad cognitiva, de tareas de percepción del tiempo en distintos niveles de complejidad cognitiva. No encontré diferencias entre grupos, ¿ya? Eso no quiere decir que no haya ninguna diferencia en nadie, sino que no encontré diferencias estadísticamente significativas entre grupos. Sí había alguna gente que se desviaba totalmente, ¿ya? Pero estos outliers los pillé tanto en población neurotípica como en población autista. Entonces, no quiere decir que una persona autista, como una marca de su autismo, tenga un problema con la percepción de duraciones. No es ese el escenario en el que estamos, ¿ya? Y creo que ahí hay un valor importante de lo que fue ese trabajo, en realmente decir eso, porque la verdad es que la creencia y la tendencia en ciencia apuntaban a lo otro, ¿eh? Pero lo que apareció aquí fue distinto. Y después en un estudio posterior, más grande todavía, de un grant que también se ganó el equipo ya, apareció lo mismo, ¿ya? En distintos niveles tampoco hubo diferencias en términos de la percepción de duraciones. Y en términos de aplicaciones prácticas, claro, esto puede ser súper importante, en realidad, para muchas cosas, justamente porque la creencia era lo otro. Sí. Justamente porque se pensaba que habían grandes diferencias, y yo me enfrenté muchas veces a personas autistas conversando con ellos. En el fondo me enfrenté, digo, porque estábamos conversando, no porque nos hayamos enfrentado en una pugna. Y la verdad es que ellos me decían: yo tengo la impresión de que no tenemos ninguna percepción del tiempo. Entonces también había empezado a haber un convencimiento desde su parte, ¿ya? Por lo tanto, más allá de que mis resultados hayan terminado por entregar de estos llamados resultados negativos, que no tienen nada de negativo en realidad, me parece que es tremendamente útil el saber que hay algo que normativamente dentro de un grupo no está mal, no está desviado hacia ninguna de las dos colas posibles, que podría ser una percepción extremadamente larga o una percepción extremadamente corta, pero que hay gente que sí podría tener alguna dificultad. Sí. Entonces, ¿es algo a explorar? Sí, porque si es que está afectado, efectivamente le puede producir distintos tipos de problemas. Ya hay un par de casos documentados, BW o MW, no recuerdo, un caso documentado a propósito de un accidente cerebral por Block,
a principios de los 90, por ejemplo, que muestra como una persona con una lesión cerebral tiene una percepción de duraciones totalmente diferente y efectivamente tiene distintas dificultades a nivel de su vida diaria, ¿cierto? A nivel comportamental en su vida diaria. Entonces, te puede provocar dificultades, ¿ya? Ahora, son muy pocos los casos documentados de ese tipo, ¿ya? Sí. Esto igual muestra quizás como una perspectiva medio errónea que hay en la ciencia, ¿cierto? Esta de como el ignorar generalmente este tipo como de resultados, de que no se encontró como diferencias conclusivas, eso significa que como que no sirve y no se publican, ¿cierto? Entonces se incentivan como estos fenómenos, ¿cierto? El p-hacking, todas estas cosas. Eso pues es bueno como el defender eso, pues de que esto que estamos investigando, ¿cierto? No es la explicación de este fenómeno. Hay otra explicación, entonces hay que seguir buscando. Es súper importante lo que estás diciendo. Hay un libro que es maravilloso, entre paréntesis, de Chambers, que se llama The Seven Deadly Sins in Psychology, donde explica mucho estos vicios de la ciencia. Algunos de ellos tienen que ver con lo que tú haces referencia. Pero es sin duda muy importante explicar lo que existe y lo que no existe, ¿cierto? Y de hecho, la más probable conclusión que podríamos sacar respecto a alguna de la gente que tenía, y esto no es una conclusión mía nomás de mi estudio, sino que también es una conclusión que ha aparecido en otros estudios de percepción del tiempo y duraciones en personas autistas, que la más probable dificultad tiene que ver o bien con integración sensorial o con otros procesos cognitivos, como por ejemplo la memoria de trabajo. Entonces, claro, tienes un problema de memoria de trabajo, pero no necesariamente en tu percepción de duraciones. Y un poco la gracia que hicimos durante mi doctorado también fue que investigamos esto en distintos niveles. Entonces lo investigamos a un nivel puramente sensorial, después en un nivel que integraba lo sensorial con algunas habilidades de memoria de trabajo y toma de decisiones, y después en un nivel ecológico. Entonces vimos que a medida que íbamos complejizando los distintos niveles de complejidad cognitiva, los resultados iban siendo cada vez más separados entre la población autista y la no autista, pero sin llegar a haber diferencias de grupos en ninguno de los tres niveles en todo caso. Siguiendo con el tema de investigación, revisando su perfil encontramos múltiples artículos relacionados con la salud pública, ¿cierto? Como allá por como 2007, 2009, que hablaban sobre, por ejemplo, conductas de riesgo, síntomas depresivos, ¿cierto? En adolescentes, parentalidad. Quería saber si ha seguido al tanto de estos fenómenos y si ha notado cambios como notables. Ya, sí, esa es una línea de trabajo que en realidad no visito hace rato, no les voy a mentir. Yo hice mi práctica profesional en el Hospital Salvador, en Santiago, ¿ya? Y ahí tuve la temprana motivación dentro de mi año de incorporarme a la unidad de investigación del hospital, que era dirigida a la unidad de psiquiatría en ese tiempo y la unidad de investigación por el doctor Florenzano. Estuve trabajando con él varios años y él ganó algunos fondos que tenían que ver justamente con esta línea en parentalidad, ¿ya? Comportamiento adolescente y parentalidad. Entonces fue a propósito de eso que ingresé a todos estos proyectos y estuve trabajando esta línea con él y con un grupo que era más grande, por supuesto. Creo que salieron algunas cosas bastante buenas de ahí, y me parece que el doctor Florenzano luego también siguió trabajando esto, pero yo después ya migré a otras cosas, entonces la verdad no seguí la línea. Y creo que acá finalizaríamos al menos como la parte de investigación, que quizás más relaciona como a su proyecto, y quería saber si tiene alguna línea de investigación como la que le gustaría investigar a futuro, como más allá de lo que ya ha hecho. Mira,
me gustaría seguir en términos de ciencia básica, seguir trabajando lo que tiene que ver con la percepción de magnitudes, ¿ya? No solamente con lo que es percepción de duraciones y percepción del tiempo, que me parece apasionante en muchos niveles, pero también acerca de lo que es la percepción de otro tipo de magnitudes, ¿sí? Tanto espaciales como, qué sé yo, podría ser de distintos tipos, auditivas o táctiles, etc. Distintas formas de magnitudes de estímulos físicos. Todo lo que tiene que ver con los métodos psicofísicos me gustó mucho. Y hay un aprendizaje que tengo pendiente ahí que tiene que ver con el modelaje matemático de los procesos cognitivos, que creo que también es algo que hoy día se hace en muchas partes y que podríamos desarrollar también un poco más dentro de la misma universidad. Dentro de un mundo más aplicado me gustaría seguir trabajando con personas autistas y ojalá volver también a trabajar con gente con lesión cerebral. Y probablemente insertarlo esto también dentro de lo que es nuestro propio doctorado de bienestar en la facultad, ¿ya? También trabajar como temas que tienen que ver con el bienestar asociados a estas dos poblaciones. Excelente. Muchas gracias. Quería saber, bueno, nuevamente pasando a otra área, ¿cierto? ¿Cómo es el futuro de la formación en la psicología en Chile? ¿Cuáles cree que son sus principales desafíos que enfrentará esta disciplina? Creo que hay uno que ya deslicé en una pregunta anterior que tiene que ver con la diversificación de las áreas de desempeño, ¿ya? Hoy día los planes de psicología son planes generalistas que duran 5 años y que en 5 años supuestamente deben lograr sacar a un profesional capaz de desempeñarse en una cantidad de rubros que solo crece y crece, y eso es un desafío que es gigantesco, ¿ya? Hay cambios que probablemente van a venir en el futuro respecto de esto. Hay países donde se ha separado totalmente la línea de trabajo y formación de un psicólogo clínico con la de un psicólogo educacional, y tal vez esto nos va a pasar a nosotros también, ¿ya? Pero no lo sé. Hoy día tenemos ciertas presiones ambientales de distinto tipo, desde comerciales hasta de formación, legislación, etcétera, que la verdad hace muy difícil generar o empezar a ser pionero en generar un cambio de esa magnitud. Pero es un desafío que estamos teniendo hoy día. Y por lo tanto tenemos que preocuparnos de poder tener algunas habilidades transversales y transferibles, tanto en términos genéricos como habilidades disciplinares, ya competencias específicas disciplinares que son transversales al quehacer del psicólogo y del rol del psicólogo independiente del área de ejercicio. Sí, se hace harta como... Se le da harta importancia, por ejemplo, a esto de que una vez uno se titula, ¿cierto? Uno sale como psicólogo generalista, entonces hay que seguir especializándose, ¿cierto? Hay que seguir estudiando porque nuevamente quizás uno no sale con la preparación necesaria, ¿cierto? Por ejemplo, en Inglaterra, como hablábamos, ¿cierto? Hay muchos más años. Pero luego está esto, como dijo, estas presiones económicas, por ejemplo, el que si yo salgo de la carrera y yo no tengo experiencia, yo no tengo trabajo, ¿cierto? ¿Cómo me sigo estudiando? De esas cosas que igual se pueden ir, también el mismo tema de la oferta académica de las casas de estudio, de que ellos también tienen que estar ofreciendo harta especialidad de hartos menciones, hartos diplomados. Y eso siento que es un tema una complicación muy... Sin duda. A ver, es un tema que es complejo y por supuesto tú tienes que salir con la capacidad de ser empleable luego de estos 5 años, ¿ya? Y nosotros apostamos a ello. Hay distintas formas para poder hacer esto, hay distintos rubros en los cuales tú puedes insertarte, ¿ya? La idea es que te puedas insertar en rubros en los cuales puedes hacer un buen trabajo, porque además queremos que salgas bien calificado en el trabajo que vas a hacer, por supuesto. Exacto. Que tú te sientas satisfecho con el trabajo que estás haciendo también. Y que hagas un trabajo responsable, éticamente responsable. Si lo llevamos eso a una formación clínica, por ejemplo, y esto es algo que
no está zanjado en términos de que va a ser así necesariamente dentro de psicología de Santo Tomás o que va a ser así dentro de la psicología en Chile. Pero me parece que una posible respuesta para la formación clínica en este sentido puede tener que ver con preparar a la gente en psicoterapia breve o en psicoterapia focal, en tratamientos que son más bien estructurados y no manualizados, que permiten una formación de suficientes horas de vuelo también, ya de suficientes instancias prácticas en el estudiante para que al momento de salir tenga estas horas de vuelo y por lo tanto se pueda desempeñar de buena manera y él sintiéndose seguro. Saben ustedes que una de las mayores quejas que tiene el egresado de psicología a nivel nacional, no en Santo Tomás, a nivel nacional, es la poca seguridad que tiene en sus conocimientos. Wow. Eso me recuerda igual como quizás es que una forma igual pragmática de verlo, ¿cierto? Le enseñan directamente como terapia breve a esto que hizo Minuchin, recuerdo, en Estados Unidos. Estas como escuelas que eran como quizás como... Bueno, eso era más ligado en técnica, ¿cierto? Pero eso. Hablando, ¿cierto? De que un psicólogo debería tener ciertas competencias y quería saber qué competencias cree usted que son fundamentales en un psicólogo. Nosotros estamos en un proceso de rediseño curricular hoy día y la verdad esta es una pregunta que hemos discutido mucho y dentro de la gente que estamos ahí en el comité que discute esto, que es el comité curricular permanente, finalmente llegamos a 4 competencias disciplinares. ¿Ya? Ellas son investigación, evaluación y diagnóstico, intervención. Las 3 ya estaban en el perfil actual, ¿eh? Y agregamos ahora una de gestión, porque nos parece que la gestión es tremendamente importante, transversal a cualquier área de desempeño. Por lo tanto, un conocimiento con el que el estudiante debe salir. Debe saber gestionar procesos en distintos contextos, ¿ya? Sea en un contexto educacional, en un contexto clínico, en un contexto organizacional, comunitario, jurídico, en psicología de la salud. Sea donde salga a trabajar, debe saber de gestión. Y me parece que hoy día ese es un ineludible, ¿ya? Por un tema de eficiencia de procesos y a propósito de cómo avanza la información hoy en día también. ¿Qué es lo que se nos espera para el futuro en Santo Tomás? Es una pregunta muy amplia, pero ¿cuáles son sus expectativas sobre el futuro para Santo Tomás? A ver, la Universidad de Santo Tomás es una universidad que está viviendo un camino de complejización creciente. ¿Ya? Sí. Ha habido una voluntad institucional muy fuerte en potenciar la investigación. Y en potenciar, por supuesto, la vinculación con el medio también. Entonces, si bien ha ido cumpliendo los distintos compromisos que ha ido tomando, ¿ya? Al mismo tiempo se ha ido complejizando. Entonces, hoy día, si tú me preguntas qué viene para Santo Tomás, claro, estamos entrando en un proceso de acreditación que es súper importante para nosotros, pero al mismo tiempo estamos buscando y mirando mucho más lejos que este momento de autoevaluación. Estamos mirando en realidad a cómo desarrollarnos más allá, y en eso la investigación es fundamental y la generación del conocimiento, ¿ya? Dentro del mismo proyecto y plan de desarrollo de nuestra facultad, también por supuesto estamos esperando crecer en posgrado y dar una mejor oferta de posgrado. Entonces queremos básicamente crecer en instancias que tienen que ver con generación de conocimiento. Bueno, esta igual está relacionada, bueno, con lo que dijo recién, ¿cierto? Y una pregunta que nos llegó, porque en nuestro Instagram, ¿cierto? Preguntamos así, nos preguntaron cómo se planeaba fortalecer la investigación, ¿cierto? Apoyar la investigación en estudiantes. Algo así, ¿no? Interesados en los estudiantes, sí. Hoy día el estudiantado es sin duda fundamental para la generación de investigación. ¿Ya? La investigación debe crecer con el estudiantado. Para eso existen distintas estrategias y en el mundo se han tomado distintas estrategias.
En UK, por ejemplo, ustedes tienen, los estudiantes tienen un creditaje que tienen que cumplir durante su formación, siendo asistentes de investigación y siendo sujetos participantes en estudios. Y si tú no cumples esos créditos, no te gradúas después, ¿ya? Entonces, están involucrados en distintos procesos y se van involucrando de una manera paulatina. Entonces, primero tú participas como participante, valga la redundancia, en una investigación. Luego puedes ser asistente de investigación ayudando en la recolección de datos. Luego puedes ser asistente de investigación intentando participar en el análisis de datos y luego en la escritura del paper. Entonces, vas creciendo a medida que tú vas progresando en tu carrera académica, y después entras a hacer un máster porque entraste a hacer un máster ya teniendo un paper, entonces te ganaste mucho más fácilmente, ¿cierto?, la beca. Entonces en realidad se crea un círculo virtuoso ahí. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que cambiar también ahí, tal vez en términos de nuestra legislación interna y en la legislación externa, pero creo que ese es un camino y un modelo que tal vez podríamos seguir, y además sé y tengo una convicción porque lo he escuchado y lo he visto de muchos de nuestros docentes en psicología, cómo están trabajando muy de la mano con estudiantes para asistir a congresos de distintos tipos, de distintas conferencias, seminarios, presentar póster, ponencias, publicar sus tesis. Entonces, y esto está dando frutos, esto ya está dando frutos. El otro día nomás en Arica tuvimos la publicación de una estudiante que salió hace muy poco en una revista importante dentro también del mundo del autismo, y que era un buen journal, y la verdad, claro, hoy día ella puede estar avanzando gracias a que efectivamente existió, por supuesto, mucho mérito personal de ella, sin duda alguna, y no creo en ningún caso desmerecer eso, porque sin duda hay un mérito personal de ella que es fundamental, pero también existió una buena articulación con docentes para permitir este desarrollo. Un buen vínculo. Sí. Volviendo a esta área de los posgrados que mencionó que quería expandir, ¿tiene como algo que nos puedas contar sobre cosas como eso, algunos planes que estén trabajando? Hay distintos programas, lo que pasa es que no lo estoy trabajando yo directamente. Hoy día tenemos una planta docente adjunta gigantesca entre las 13 sedes, bastante grande también como planta académica permanente con nosotros. Entonces, la verdad, son ellos quienes están desarrollando los proyectos asociados a posgrado, y nosotros finalmente vamos ayudándolos en la gestión y ejecución de estas ideas, porque tal vez si a mí me encantaría poder mostrar un proyecto y decirte sí, vamos a tener un magíster en psicología experimental y neurociencia, no tengo ninguna capacidad de poder comprometerme a una cosa así el día de hoy. Excelente. Bueno, ya terminando con nuestra entrevista, tenemos una pregunta igual de Instagram, que es si nos podría dar una recomendación de un libro, una película, un podcast. Varias, yo creo, mira... obviamente relacionado al ámbito de la psicología. A ver, el libro, yo creo que ya les dije uno, ¿cierto? El Seven Deadly Sins in Psychology, creo que es un excelente libro. Creo que cualquier persona que estudie psicología y está interesado en investigación y ciencia debiese leerlo. Es un excelente libro. En autismo recomiendo uno que se llama justamente Autism, de Francesca Jape y no puedo acordar el nombre de la otra autora. No quiero mentir ni dar un nombre impreciso. Es una maravilla de libro, ¿ya? Excelente también. Y hay un libro este no es de psicología, es un libro de literatura muy pequeñito, que lo he recomendado mucho, que se llama Vamos a comprar un poeta. Es muy cortito, es entretenidísimo y tiene algunos niveles de análisis respecto a las formas de relaciones humanas
en un modelo de desarrollo algo distópico que es muy entretenido, ¿ya? Así que yo creo que eso... sí, no sé, eso de momento. Ah, y hay un libro también de literatura que es maravilloso que leí hace poco que se llama Los Desposeídos, de Úrsula Le Guin, ciencia ficción pura, una real maravilla de libro, dos mundos que tienen estructuras sociales muy distintas y que se van de algún modo confrontando dentro del argumento del libro. Muy bueno. Excelente. Bueno, ya lo último. ¿Qué podría decirle a los estudiantes de la sede de Santo Tomás aquí en Los Ángeles? Algo íntimo suyo, más que íntimo suyo, con una reflexión para ellos. Mira, no es fácil tratar de resumir como algo que decir cuando me lo preguntas de esa forma, porque me siento como interpelado o a tener que dar un mensaje inspirador que los va a llevar al éxito, y la verdad es que eso no es posible, ¿viste? Pero sí me parece que es muy importante que se centren sobre todo en crecer dentro de lo que son los paradigmas asociados a la evidencia, que traten de trabajar desde la mejor evidencia disponible, que si tienen dudas respecto de esto, busquen más evidencia, que si tienen dudas respecto a cualquier tema, busquen evidencia y hablen con gente, etcétera, ¿ya? Busquen la mejor evidencia disponible que tengan. Conozcan a la gente con la que están trabajando, por supuesto, ya en términos de la idiosincrasia personal que tiene la persona, el grupo, organización o comunidad con la que están trabajando. Tengan la mayor cantidad de experiencias posibles en cuanto a su experiencia de formación y experiencia profesional. Y muy importante, jamás se aísle dentro de este proceso. Creo que mantenerse conectado socialmente es una cosa que es fundamental para ser exitoso dentro del proceso académico, para hacerlo cada vez más gozoso, ¿ya? También. Y como una medida de autocuidado me parece también fundamental. Estar bien conectado socialmente, tener relaciones sociales que les sean significativas y satisfactorias, aunque no sean muchas. Esto no quiere decir que hay que ser amigo de todo el mundo, no me vayan a malentender por ese lado, porque no tiene que ver con eso, ¿ya? Pueden ser muy acotadas relaciones significativas, pero que tener estas relaciones significativas es fundamental para su propio cuidado personal. Entonces yo creo que tratar de crecer en la academia con esos principios es en general un buen consejo. Muy bueno, yo quiero agradecerle, ha sido un día largo para usted y muchas gracias por el haber venido aquí a Los Ángeles y muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, ha sido un placer.